Bueno, entonces, a ver, si la misma Biblia dice que verdaderamente Jesús resucitó de los muertos, si la misma Biblia dice que Jesús se levantó de los muertos, quiere decir que la resurrección de Jesús es un hecho histórico. Y en la historia se puede probar, se puede demostrar. Ahora, los hechos ocurridos en la historia dejan huellas. Los hechos ocurridos en la historia dejan huellas. ¿Cómo sabemos esto? Por dos razones. La primera, si no, no existirían los historiadores. Segundo, si los hechos en la historia no dejaran huellas, sería imposible sostener un sistema legal. Porque nadie podría conocer el pasado y construir casos. ¿Quién mató al mayordomo? Si no se puede conocer el pasado, nadie sabe quién mató al mayordomo. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es, vamos a jugar, vamos a hacer un juego. Así que voy a tratar de enseñar algunas cosas o de transmitir, comunicar algunas cosas y demás, y luego nos vamos a separar en algunos grupos. Vamos a hacer un trabajo grupal, donde vamos a todos disfrazarnos, por así decirlo, de detectives, y vamos a tratar de construir el caso de la resurrección. Vamos a ver, analizando las evidencias que tenemos delante de nosotros sobre la mesa, si se puede reconstruir el caso de la resurrección y además si enfrenta de forma victoriosa las principales objeciones que los no creyentes apuntan. ¿Se entiende? Entonces vamos a tratar de forma interactiva, poder desarrollar nosotros mismos el caso de la resurrección. En principio, aclarar que toda investigación necesita algo. ¿Qué necesita una investigación? Pruebas, evidencia. La evidencia para toda investigación es fundamental. ¿Por qué? Porque la investigación nos conduce a construir hipótesis. Las hipótesis básicamente tratan de explicar con respecto a un tema la realidad. Entonces, ¿por qué creer que determinada hipótesis es la mejor? Por las evidencias que ésta tiene. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos del caso de la resurrección, nosotros como cristianos decimos, lo que pasó allá en el siglo I es que Jesús resucitó de los muertos. Bien, esta es la primera hipótesis. La persona puede venir y decirte, ¿y por qué crees en esto? Bueno, basado en las evidencias que tenemos delante nuestro, podemos llegar a la conclusión de que Jesús resucitó de los muertos. Ahora, los hechos en la historia dejan huellas. Vamos a ver un poquito acerca de qué es el método histórico. Pero antes necesitamos explicar algo. No todo se prueba científicamente. Esto es algo que está muy instalado dentro de la sociedad. Ejemplo. ¿Viste que pasó esto? ¿O viste que descubrieron esto? ¿Pero está probado científicamente? Por lo menos en mi trabajo siempre suele pasar eso, ¿no es cierto? La presuposición de que la ciencia, y las ciencias físicas me estoy refiriendo, pueden explicar todo. Está probado científicamente. Es como que a las ciencias físicas hoy en el siglo XXI le damos tanta relevancia que todo aquello que no es probado científicamente en un tubo de ensayo dentro de un laboratorio, y la verdad es que no lo creo. ¿Qué dijeron los científicos? La National Geographic, ¿qué dijo? ¿Todo se prueba científicamente? No. La mayor parte de las cosas que nosotros creemos no se pueden probar científicamente. ¿Les doy un ejemplo? Aquellos que son casados o están en pareja, qué linda que estás. ¿Cómo probamos científicamente que verdaderamente la mujer está linda hoy? No se puede. Che, qué buen tipo que sos. ¿Cómo probamos científicamente que el tipo verdaderamente es bueno? No se puede. Porque el método científico necesariamente tiene una serie de requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Tiene que estar bajo control, tiene que ser observable, tiene que ser repetitivo. Básicamente, las cuestiones, ejemplo, morales, lo que tiene que ver con la bondad, el amor, la justicia, no se puede meter dentro de un tubo de ensayo y analizarlo. Las matemáticas no se pueden probar científicamente. ¿Quién puede probar científicamente que 2 más 2 es 4? Nadie. Presuponemos
que 2 más 2 es 4. Es lógico pensar que 2 más 2 es 4, pero nadie lo puede probar científicamente que 2 más 2 es 4. ¿Quién puede probar científicamente que San Martín cruzó los Andes en un caballo blanco? Vieron que San Martín era re heroico en aquel entonces cuando lo veías en la primaria. Nadie puede probar hechos en la historia de forma científica. El método científico no aplica en la historia. Nadie puede decirle a San Martín, che, volví a cruzar los Andes porque necesito mantener el control, que sea repetitivo, etc. Porque no se puede observar, porque son eventos únicos, irrepetibles en la historia. Hay un montón de cosas que no se pueden probar científicamente. Demostrame científicamente que Dios existe. No, no se puede. No se puede demostrar científicamente que Dios existe. ¿Y eso es un punto en contra del cristianismo? No, para nada. Porque por definición los cristianos creemos de que Dios no es algo material. No puede ser medido Dios. Por definición, el Dios que creemos los cristianos no puede ser medido, por ende no puede ser probado científicamente. ¿Es un problema? No, porque así como Dios, hay un montón de cosas que no se pueden probar científicamente y las creemos. O alguien por no probar que 2 más 2 en 4 lo va a poner en tela de juicio su creencia, bajo ningún punto de vista. Entonces las personas que te dicen, probame a Dios, probame la existencia de Dios de forma científica, no se puede probar. Viste que Dios no existe. No, bajo ningún punto de vista. Eso para mí no es un problema, le podés contestar tranquilamente. Ahora, sí hay otras formas para demostrar la existencia de Dios. Como hay formas para demostrar que el bien existe, como hay formas para demostrar que la justicia existe, como hay formas para demostrar que las matemáticas existen, pero no científicamente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos todos bien? Genial. Entonces, ¿cómo los hechos en la historia no se pueden demostrar científicamente y tenemos que encontrar algún método para poder ver si un hecho verdaderamente ocurrió? Bueno, los historiadores han desarrollado diferentes métodos y particularmente, bueno, a la mayor parte de ellos se les llama método histórico, ¿no es cierto? Pero nos vamos a basar particularmente uno que es el más aceptado. A grosso modo, el método histórico, ¿en qué se basa? Se basa en construir una hipótesis mediante las evidencias que tenemos, y esa hipótesis, para concluir y pensar que verdaderamente armoniza con la realidad, debe de encajar con cada una de las evidencias que nosotros tenemos. ¿Se entiende? Supongamos lo siguiente. Supongamos que Débora está tirada en el piso muerta, está con un cuchillo acá clavada y toda ensangrentada acá, ¿no es cierto? Y de repente Rodrigo está allá, está temblando y está todo manchado de sangre, ¿no? Yo llego y ¿qué es lo que voy a pensar? Que Rodrigo la mató. Ahora, se necesitan más pruebas, ¿no es cierto? Pero tampoco no es descabellado llegar a esa conclusión en principio. ¿Por qué? Y encima, las huellitas del pie de Rodrigo lo conducen con mancha de sangre para allá. ¿Se entiende? Entonces puedo decir, todo encaja. Todo encaja. Entonces, aquello que encaja, aquello que tiene sentido, no es tonto creerlo, para nada. Lo que tiene sentido, necesitamos creerlo. Lo que tiene sentido. Ahora, para no utilizar términos que al final de cuentas son un poco difíciles, ¿no es cierto?, de adoptarlo en la rutina de nuestro día a día. Cuando hablemos de lógica o de algo que es ilógico, algo que tiene sentido o que no tiene sentido. ¿Está bien? Hablamos de algo que es lógico o ilógico. Lo lógico es algo que tiene sentido, lo ilógico es algo que no tiene sentido. ¿Se entiende? Un triángulo de 4 lados es ilógico pensarlo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido por definición. El ateo que cree en Dios es ilógico pensarlo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido según la definición del ateo. ¿Se entiende? Bien, ¿hasta acá vamos bien? Entonces, en la construcción de nuestra hipótesis necesitamos evaluar las evidencias, mirarlas y ver todas ellas hacia dónde nos conducen.
Pero todas ellas nos tienen que conducir hacia el mismo lado y deben encajar perfectamente con la realidad que hoy vivimos. Esto es importante. La realidad que hoy vivimos. Ejemplo, vuelvo al mismo caso. Débora está tirada muerta, Rodrigo está allá. Yo llego a la iglesia, contento porque me compraron un pizarrón que espero hoy usarlo porque siempre me pasa lo mismo, que después no lo termino usando. Llego a la iglesia y lo que veo es el caso. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Que Débora está muerta. Que hay pisadas y que Rodrigo está ya temblando con sangre en las manos. Esa es la realidad. ¿Está bien? Lo presente. Esa es la realidad. A la realidad presente hay que darle una explicación. ¿Estamos bien hasta acá? A la realidad presente hay que darle una explicación. El cristianismo existe. Esa es una realidad. El cristianismo existe. El cristianismo a lo largo de la historia está en expansión. Y los cristianos creen y afirman que Jesús resucitó de los muertos. Entonces, ¿cuál es la realidad? Que el cristianismo existe, que la iglesia nació en un punto en la historia. Esa es la realidad. Ahora tenemos que darle una explicación al por qué es que esto es como es. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna opinión? ¿Algún punto de vista? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿No? ¿Seguimos? Genial. Entonces, el método histórico nos va a ayudar a esto. Ahora, es importante que podamos analizar correctamente las evidencias. ¿Vieron de que muchas veces vemos los casos policiales en la televisión y vemos de que los fiscales por lo general presentan pruebas? Y esas pruebas pueden ser consideradas para el caso o pueden ser desechadas. ¿Está bien? Las pruebas tienen que ser analizadas. No simplemente porque alguien traiga algo, eso vamos a creer que eso es una prueba del caso. Las pruebas tienen que ser analizadas. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Las pruebas, al ser analizadas, vamos a poder llegar a la conclusión si corresponde con el caso o no, si es válida o no. Supongamos lo siguiente en el caso de las cuestiones históricas. Supongamos que soy un arqueólogo, ¿no es cierto?, en el año 2086 y Argentina recibió un bombazo nuclear, ¿no es cierto? Y es todo un desierto, pero yo me pongo a excavar y encuentro un libro. El libro, más allá de qué tipo de literatura sea, contiene información, a menos que lo haya escrito un loco. Pero contiene información, ¿está bien? Ahora, el libro que contiene información, me lo encontré. Uno por lo general puede llegar a creer que, en cuestiones históricas, va a relatar algún hecho en el pasado. Me voy a enterar de algo que pasó. Abro el libro y me encuentro con que es el Martín Fierro. ¿Es una evidencia válida para conocer el pasado del Martín Fierro? De cierta manera sí, de cierta manera no. Pero vamos a apelar de forma más grotesca a los relatos acerca del protagonista, ¿no es cierto? No. ¿Por qué? Porque es algo ficticio. ¿Está bien? Entonces, no todo documento histórico es una fuente histórica. No todo documento histórico debe ser tomado como una fuente que explica un hecho en el pasado, bajo ningún punto de vista. Tenemos que analizar esas fuentes. Las fuentes históricas son las evidencias que nosotros vamos a utilizar para ver el caso de la resurrección. ¿Está bien? Entonces, tenemos evidencias. A esas evidencias les vamos a llamar fuentes históricas, como de hecho se llama. Pero para poder analizar estas fuentes, tenemos que aplicarles filtros. Esto es medio tedioso, lo sé, pero van a ver de que vamos a llegar a un buen punto. Estas fuentes deben aplicarle filtros, se le deben aplicar filtros para ver a ver si verdaderamente pueden ser confiables con respecto al relato de un hecho en la historia o no.
Estos filtros básicamente nos ayudan a ver si la evidencia puede ser tomada en el caso o no. ¿Cuáles son estos filtros? Bueno, teniendo sobre la mesa determinada evidencia, teniendo ya sobre la mesa determinada evidencia, y esta es evidencia, como estamos hablando de hechos históricos, son documentos históricos, ¿está bien? Entonces, teniendo determinada evidencia ya sobre la mesa, que ahora vamos a decir cuáles son esas evidencias, debemos de aplicar estos filtros. Estos filtros son, primero, el filtro de la fuente temprana. Eso igual también lo tienen, tomen si quieren apuntes, pero también lo tienen en el material, así que lo van a tener descrito bien en el material. La fuente temprana, ¿qué quiere decir este filtro? ¿De qué se trata? Bueno, la fuente temprana se trata básicamente en analizar cuánto tiempo pasó desde el hecho que este documento está relatando al momento de su documentación. ¿Se entiende? Supongamos lo siguiente. Supongamos de vuelta que Débora está muerta, Rodrigo está allá, y yo tengo que relatar lo que pasó. ¿Vieron de que cuando hay una escena de crimen, cuando hay una escena de crimen, ¿vieron de que al toque vienen a tomarte testimonio? Al toque te vienen a tomar testimonio. ¿Por qué? Porque es necesario que te recuerdes las cosas con detalle. Cuanto menos tiempo pase, es más probable que tu testimonio sea más confiable. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Genial. Entonces, el filtro de la fuente temprana es lo siguiente. Poder analizar cuánto tiempo ha pasado desde que el hecho ocurrió hasta el momento de su documentación. Y cuanto más cercano sea el momento del hecho con su documentación, es más probable que el documento sea fiel a lo que ocurrió. ¿Se entendió? Genial. Ese es el primer filtro, el filtro de la fuente temprana. Segundo filtro, testimonios de testigos presenciales. ¿Sabés que me contaron que allá por Avellaneda pasó tal y tal y tal cosa? Puede ser que yo esté diciendo la verdad, pero es más confiable para alguien que recibe esta información que me lo cuente, no alguien que recibió la información de un tercero, sino alguien que verdaderamente lo presenció. Vos lo viste, contame qué pasó. Bueno, ahora vamos a llegar a eso. Es cierto lo que dice Débora. Si empezamos a contarnos a medida de que el hecho va pasando por más personas, es posible que el hecho en sí mismo se empiece a tergiversar. Es posible. Ahora lo vamos a analizar bien a esto. Pero supongamos lo siguiente, de vuelta. Ocurrió algo. Resulta que Rodrigo se enteró por boca de Juan que pasó tal cosa. Pero Débora lo presenció a eso. Los tengo a los dos. ¿A quién le voy a pedir que me cuente? Es muy probable que yo voy a ir con ella. ¿Por qué? Porque ella lo vivió, lo vio en primera mano. Bueno, entonces, ahora, eso no quiere decir, quiero hacer mención a esto, eso no quiere decir que Rodrigo no tenga la verdad. Rodrigo también puede estar contando lo que verdaderamente pasó. Pero a la hora de pesar las dos, yo me quedo con el de Débora. ¿Se entiende? Pero no estoy diciendo que en otro caso no se puede decir la verdad, bajo ningún punto de vista. También puede decir la verdad. Pero es más valioso el testimonio de un testigo presencial. Ese es el segundo filtro. El tercer filtro, testimonio vergonzoso. ¿Qué se trata el testimonio vergonzoso? Bueno, supongamos lo siguiente. ¿Vieron de que, por dar un ejemplo, yo la tengo acá a mi mamá, que estaba presenciando el curso. Y cuando mi mamá cuenta algo en público acerca de mi persona que me avergüenza, aquellos que la escuchan es muy probable que crean que es cierto. ¿Vieron de que siempre hay determinados testimonios que te ponen en aprieto? Pero esos testimonios que no dejan muy bien parado al protagonista, por así decirlo, tiene mayor probabilidad de ser cierto. ¿Está bien? Supongamos lo siguiente.
Eh, no, me voy a quedar con el caso de mi mamá para no meterme en un lío. ¿Se entendió el testimonio vergonzoso? ¿Se entendió? Porque si no, sí doy otro ejemplo. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, genial. Testimonio enemigo. ¿Qué es esto? Bueno, supongamos lo siguiente. ¿Tenés novia vos, Rodrigo? ¿Te puedo usar de ejemplo de Rodrigo? Genial. ¿Tenés novia vos? Supongamos de que, bueno, yo lo veo a Rodrigo. ¿Cuántos años tenés, Rodrigo? 23. Digo, che, hay que conseguirle una novia a Rodrigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo una amiga para vos, verdaderamente, tengo una amiga. Tengo una amiga para vos, Rodrigo. Como es mi amiga, es muy probable que yo la describa exagerando, ¿no es cierto? Para dejarla bien parada. Es re buena piba. No, mentira. Pero, si yo tratara de describir a alguien con quien no tengo ningún tipo de afinidad, es más probable que mi descripción no sea verdadera. Sea verdadera. Porque no hay nada que a mí me obligue o de una u otra manera a tergiversar la verdad, tergiversar la realidad, ¿se entiende? Entonces, el testimonio enemigo, ¿qué es? Es aquel tipo de testimonio que describe un hecho, pero que no tiene afinidad con el hecho en sí o con la causa en sí. Entonces, al no tener ningún tipo de afinidad, no se ve obligado a describir algo que no es cierto, o tergiversar los hechos, o exagerarlo para dejar bien parado al héroe, al protagonista de la historia y demás. ¿Se entendió? El testimonio enemigo no tiene ningún tipo de afinidad con la causa o con aquella persona que se está tratando de relatar su vida en este caso. Eso es el testimonio enemigo. Es más valioso el testimonio enemigo. Múltiples fuentes independientes. Otro filtro, múltiples fuentes independientes. Supongamos lo siguiente. Supongamos que queremos saber acerca de la vida. No, que además de eso, de que la persona que no tiene ninguna afinidad para poder decir de manera exagerada algo, también puede pasar que hacer quizás alguien contrario a la otra persona puede llegar a dar datos y hechos que cuando yo veo la totalidad de todo lo que me expone y eso me comprueba con los otros filtros, me deja mucho más acentuado de que esta persona, siendo enemigo, me da a comprobar la verdad. O sea, en lo que yo me refiero es que también no solamente no ser afín, sino ser todo lo contrario, me puede estar dando un dato que quizás en los otros filtros me compruebe algo. Sí, a ver, eso hay que analizarlo bien. ¿Por qué? Porque se le dice testimonio enemigo a un testimonio que específicamente no tiene afinidad, porque si nos vamos al otro extremo, al del enemigo, puede construir una realidad que no es. Claro, por eso. Entonces nos vamos al otro extremo, que también ahora lo vamos a tocar a ese tema, porque también existe el testimonio enemigo donde nos vamos al otro extremo, donde el enemigo, por causa de dejar mal a determinado, construye otra realidad, ¿se entiende? Entonces vamos por ahora a limitarnos a aquel que no tiene afinidad, pero igual ahora nos vamos a meter en ese tema también porque hay documentación acerca de eso. Como testimonio enemigo. Sí, totalmente, totalmente. Pero ahora lo voy a explicar a la otra parte porque, para no meternos en un tema que todavía no queremos ver. Pero es cierto y ahora lo vamos a ver a eso. Por último, múltiples fuentes independientes. Si yo quisiera saber acerca de la vida de alguien que ya murió, ¿no es cierto? Voy a apelar a ¿qué? A su biografía. Pero la biografía de una persona puede estar sujeta a ideas o preconceptos de aquel que relató la biografía. Ahora, si hay muchas biografías de muchas personas acerca de un mismo hecho, cuando veo todas las biografías, todos los diferentes puntos de vista, es más probable que pueda sacar conclusiones acerca de qué fue lo que verdaderamente pasó y cómo es verdaderamente la persona. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entendió? Entonces, el filtro de múltiples fuentes independientes nos ayuda a nosotros a conocer objetivamente algo en la historia.
y nos ayuda a mechar esos preconceptos que podemos llegar a tener. Por último, coherencia con la realidad. Coherencia con la realidad. Era el caso, ejemplo, del que hablábamos acerca de, no sé, si alguien viene y me dice, ¿sabés qué? No sé, de repente, por dar un ejemplo, hace 2 o 3 días las vacas volaron en tal lugar. Bueno, a ver, basado en el conocimiento que nosotros tenemos acerca de la realidad y de la evidencia en contra que tenemos acerca de tal suceso, podemos llegar a la conclusión de que eso no corresponde con la realidad. El corresponder con la realidad es necesario. Nosotros tenemos que, ejemplo, supongamos lo siguiente, supongamos que en nuestra Biblia nosotros abrimos acá en el libro de Juan capítulo 16 y dice, y Jesús saliendo por Samaria cruzó por el Little Park. No corresponde con la realidad. ¿Por qué? Porque el contexto es lo importante para analizar esto de la coherencia. El parque, claro, el Little Park, claro. Oh. Se nota, no, pero se nota lo viejo que estoy, ¿no? Fue muy evidente. Eso es evidencia de que el tiempo está pasando. Entonces, el Parque de la Costa. Y Jesús sanó a cara de barro. No. ¿Se entiende? Tiene que corresponder con la realidad, tiene que ser coherente. Nosotros tenemos que tener un conocimiento acerca del contexto histórico para ver si lo que dice acá verdaderamente corresponde con esto. ¿Saben qué? Supongamos, viene alguien y dice, ¿sabes qué? Fui a tu iglesia. ¿Sí? ¿A dónde? Allá en Avellaneda, de vuelta. Pero mi iglesia no queda en Avellaneda. Queda en Granburgo. Tiene que corresponder con la realidad, el testimonio. Totalmente, totalmente. Y ahora vamos a hablar acerca de los anacronismos y demás. Bueno, esos son los filtros históricos. ¿Hasta acá estamos bien? Bien, genial. A través de ellos nosotros vamos a poder ver si verdaderamente un hecho ocurrió o no ocurrió. Me están diciendo que corte. ¿Qué hora es? Las 12 menos 5. Voy a cortar a las 12, ¿está bien? Vamos a hacer un break y espero, vamos a terminar a la 1, pero voy a meterle el acelerador ahí. Hasta acá vamos bien, ¿no? Bien, genial. Entonces, voy a hacer esta introducción y hacemos el break. ¿Cuáles son las fuentes históricas que vamos a utilizar? Bueno, hay fuentes históricas y hay un montón de fuentes históricas. ¿Cuáles son estas? Hay fuentes bíblicas y hay fuentes extrabíblicas. Hay fuentes bíblicas y hay fuentes extrabíblicas. Las bíblicas vamos a utilizar, y después del break voy a explicar esto, así que a nadie le llame la atención. Vamos a utilizar el libro de Marcos, bíblicas, ¿no? Vamos a usar las partes exclusivas de Mateo. Esto es importante, no el libro de Mateo, las partes exclusivas de Mateo. Vamos a utilizar las partes exclusivas de Lucas. ¿Por qué? Porque Mateo y Lucas tomaron mucho de Marcos. Muchas de las cosas que dice tanto Mateo como Lucas no son testimonios propios de Mateo y de Lucas, sino que fue una recopilación de del documento que existió primero, que es Marcos. Ahora, hay partes del Evangelio de Lucas y del Evangelio de Mateo que son exclusivas de esos libros. Entonces, la evidencia que vamos a tomar es el libro de Marcos, las partes exclusivas de Lucas, las partes exclusivas de Mateo, el libro de Juan, Primera de Corintios capítulo 15, el famoso credo paulino, ¿no es cierto? Credo primitivo, que Pablo apela a esto, ¿no es cierto? Primera de Corintios capítulo 15 y después vamos a explicar lo que era el credo. Y de las fuentes extrabíblicas vamos a apelar a los escritos de Cornelio Tácito, Gayo Suetonio, el Talmud, Flavio Josefo, Plinio el Joven, Marabar Serapión y el Toledo Yeshu. Vamos a utilizar para construir el caso de la resurrección fuentes bíblicas y fuentes extrabíblicas. Ahora quiero hacer una aclaración. Cuando nosotros usamos la Biblia para hacer un análisis histórico, no presuponemos que es la palabra de Dios. ¿Está bien? O sea que no vamos a creer en la Biblia porque es la palabra de Dios. Vamos a creer en lo que dice la Biblia bajo un análisis riguroso histórico. ¿Está bien?
Así que tenemos que sacarnos, por lo menos en este taller, la idea de que la Biblia es la palabra de Dios, aunque lo sepamos. Pero vamos a tratar de sacarnos esa idea y vamos a analizarlo mediante los métodos históricos, a ver si verdaderamente lo que dice es cierto. Y vamos a utilizar fuentes extrabíblicas. Ahora, para finalizar, me quedan 4 minutos. Para finalizar, vamos a utilizar ahora el argumento de los hechos mínimos de Gary Habermas. ¿Qué es lo que dice básicamente él? Él recopiló durante los últimos, si yo no me equivoco, 75 años, obviamente él no es tan viejo, ¿no es cierto? Pero él hizo una recopilación de información de los últimos 75 años acerca de lo que los historiadores, los eruditos verdaderamente piensan acerca del caso de la resurrección. Cristianos y no cristianos, ¿qué es lo que piensan? Él llegó a la conclusión de que hay 5 hechos como mínimo que los cristianos y no cristianos creen que verdaderamente pasó. ¿Cuáles son estos 5 hechos que cristianos y no cristianos creen que pasó? Y préstenme atención en el lenguaje que voy a utilizar. El primero es: Jesús murió por crucifixión. ¿Por qué? Porque para demostrar que Jesús resucitó tenemos que demostrar primero que existió y segundo que murió en una cruz. Entonces, el primer hecho que cristianos eruditos en historia y no cristianos eruditos en historia creen que verdaderamente pasó es que una persona verdaderamente en el siglo I en Jerusalén, denominada Jesús, existió verdaderamente y bajo el gobierno de Poncio Pilato fue crucificado. Eso se considera que es un hecho histórico y ahora vamos a ver el porqué. El segundo, la tumba vacía. ¿Se cree verdaderamente que hubo una tumba vacía? No vamos a dar todavía la explicación del por qué es que se cree o por qué lo creen. Pero hubo una tumba vacía. El tercer punto es: los discípulos verdaderamente creyeron que Jesús había resucitado y se les había aparecido. Los discípulos, no estamos diciendo que lo hicieron, estamos diciendo que por lo menos ellos creyeron haberlo visto resucitado de forma literal, en carne y hueso. Punto número 4, la conversión de Pablo, Saulo de Tarso, enemigo de la iglesia. Los eruditos creen que verdaderamente Pablo se convirtió al cristianismo. El punto número 5, el efecto Jerusalén. Todo pasa en Jerusalén. La muerte de Jesús pasa en Jerusalén. La sepultura de Jesús es en Jerusalén. La resurrección de Jesús es en Jerusalén. Y la primera mención acerca de su resurrección de forma pública también es en Jerusalén. Esto es importante. ¿Por qué? Porque como muchos de ustedes sabrán, ejemplo, cuando vas al interior a un pueblo chico, todos saben lo que pasa en la vida de todos. Antiguamente pasaba exactamente lo mismo. Entonces, que ese rumor haya comenzado en Jerusalén es sumamente importante. Esos son los 5 hechos que vamos a tratar de demostrar por medio de las evidencias, fuentes bíblicas y extrabíblicas, habiendo pasado por un filtro, si nos pueden dar una conclusión, si podemos por medio de ella llegar a una conclusión objetiva. Ahora, y voy a estrenar el pizarrón, y con esto termino. Para nosotros construir nuestro caso tenemos que probar lo siguiente, que en un punto A en la historia Jesús estuvo vivo, que en un punto B en la historia Jesús estuvo muerto y que en un punto C en la historia Jesús volvió a estar vivo. Si nosotros llegamos a demostrar que es lógico pensar que en un punto A de la historia estuvo vivo, en un punto B en la historia estuvo muerto y en un punto C en la historia estuvo vivo, nosotros podemos llegar a la conclusión objetiva sin ninguna presuposición religiosa que Jesús verdaderamente resucitó de los muertos.